Lo llamaban el peor defensa del mundo, pero Gerard Piqué terminó levantando más títulos que la mayoría de sus críticos juntos, y esta es la historia de cómo un jugador infravalorado cambió el fútbol español para siempre. Imagina que caminas por la Masía, la legendaria cantera del Barcelona. Entre todos esos niños soñando con ser el próximo Messi o Iniesta, hay un chico alto que nadie señala como futuro crack. Los técnicos ven potencial, pero nadie imagina que están mirando a un defensa que redefinirá su posición. Y es que las leyendas no siempre nacen con este cartel colgado en el cuello. Durante años la carrera de Piqué fue un constante y no es suficiente. Demasiado técnico para la Premier, demasiado lento para algunos, siempre a la sombra de Puyol. Pero ahí estaba la paradoja, mientras más lo criticaban, más títulos acumulaba. Y eso es lo que hace su historia tan poderosa. Pero como un chico que salió del Barcelona terminó regresando como leyenda, y qué pasó en esos años que lo transformaron completamente. Y así fue como empezó todo. En las juveniles del Barcelona, un Piqué niño demostraba sus destellos de lo que vendría, pero aquí viene lo interesante. El chico no siempre fue defensa, comenzó como contención aprovechando su altura y fuerza física. El Barcelona veía algo en él, pero no lo suficiente para asegurarlo rápidamente. Y para rematar, mientras el joven Piqué destacaba en las categorías inferiores y hasta recibía llamados de la selección juvenil española, el club se tardó demasiado en ofrecerle un contrato profesional, y dicho y hecho, lo que tenía que pasar, pasó. En el 2004, otro equipo vio que el Barcelona no lo valoraba lo suficiente. El Manchester United, dirigido por la leyenda Sir Alex Ferguson, le ofreció un contrato al joven de apenas 17 años. Ferguson siempre tuvo un buen ojo para los talentos jóvenes, diría la prensa inglesa, otra joya que le roba al Barcelona, pero como recordarás, no todo lo que brilla es oro, y lo que siguió fue una humillación tremenda para el joven Piqué. Y la cosa siguió así. Piqué llega a Inglaterra soñando con conquistar la Premier League, pero la realidad fue muy diferente. Su primer año solamente jugó 3 partidos, sí, 3, un descalabro para quien esperaba hacerse un nombre en el fútbol europeo. La competencia era feroz: Rio Ferdinand, Gary Neville, Wes Brown. Piqué era solo un chico intentando abrirse paso entre gigantes, y el segundo año apenas mejoró. Solo 7 partidos, aunque al menos 3 fueron en Premier League. Y no solo eso, en un partido contra el West Ham, Piqué por fin tuvo su oportunidad para ser titular y cumplió 90 minutos, victoria y portería a 0, pero ¿le sirvió para ganarse la confianza? Pues no. Siguió siendo un jugador de rotación, una promesa que Ferguson no terminaba de ver lista. El jugador comenzaba a arrepentirse de haber dejado el Barcelona. Era obvio que necesitaba minutos y el United decidió prestarlo, pero aquí viene lo mejor: lo mandan al Real Zaragoza de vuelta a España, y ahí fue donde Piqué tuvo que empezar de cero nuevamente. En el Zaragoza no la tuvo nada fácil. Durante la primera mitad de la temporada mayormente calentaba la banca. Lo que pasó después no tiene palabras. Tras el mercado de invierno, Piqué comenzó a ganarse la confianza del entrenador. Partido tras partido demostró que estaba listo para la primera división. Al final cerró con 22 partidos en la liga, la mayoría como titular, y para rematar, el Manchester United, viendo su evolución, decidió que lo quería de vuelta. Ha progresado bien, diría Ferguson, pero la realidad es que seguía sin confiar en él. Una cosa increíble que Piqué aprendió en Zaragoza fue adaptarse a un fútbol diferente. La temporada siguiente con el United fue mejor, pero seguía lejos de lo que Piqué ambicionaba. Solo 9 partidos en Premier League y 3 en Champions, y como podrás imaginarte, la frustración crecía, y a partir de ahí vino la revelación. Ferguson le dijo algo que cambiaría su carrera: tienes talento, pero no para la Premier League, tu estilo es más para la Liga Española. Y así fue como en el 2008, con 22 años y con una Champions League y una Premier en el bolsillo, Piqué decidió regresar a casa. El Barcelona seguía siendo el equipo de sus amores, donde había crecido y donde soñaba triunfar, pero eso no fue todo. Su regreso no fue espectacular de inmediato. Al principio, como en todos sus equipos anteriores, tuvo que ganarse el puesto desde el banquillo, pero a diferencia de antes, aquí encontró un entrenador que sí confiaba en él: Pep Guardiola. Necesitaba defensas que sepan jugar el balón, le diría Guardiola, y tú tienes eso que busco. Era ahora o nunca para Piqué, y lo mejor es que respondió como los grandes. Poco a poco se fue ganando un lugar en el 11 titular hasta convertirse en pieza fundamental. El momento clave llegó en el clásico contra el Real Madrid. Piqué no solamente fue titular, sino que anotó en la goleada de 6-1. Literalmente le pintó la cara a su eterno rival, y la afición culé empezó a ver lo que tenía en sus manos. Pero lo más épico estaba por venir. En la final de Champions League del 2009, Piqué se enfrentó a su ex equipo, el Manchester United, y tuvo
su revancha con una actuación magistral para conquistar su segunda Champions, solo que esta vez como protagonista. No hay forma de explicarlo, diría después. Enfrentarte a tu ex equipo y demostrarles que se equivocaron contigo es una sensación única, y para rematar, esa temporada el Barcelona conquistó el triplete. Piqué había pasado de ser una promesa desaprovechada a ser parte de uno de los mejores equipos de la historia, y a partir de ahí la leyenda solo crecería. Con Puyol como mentor, Piqué se transformó en el líder que el Barcelona necesitaba en defensa. Lo que parecía imposible se había vuelto realidad. ¿Te acuerdas que Ferguson dijo que no tenía nivel para la Premier? Pues resulta que tienes razón en parte. Piqué no era para la Premier League, era para mucho más, para ganar mundiales, Eurocopas y dominar Europa en el Barcelona. Puyol era el guerrero y Piqué el cerebro, diría la prensa. Y no solo eso, lo que pasó en los años siguientes fue una locura total. Con el Barça, Piqué se consolidó como titular indiscutible. Ya no era el chico que luchaban por minutos en Manchester, era pieza fundamental de un equipo que dominaría el fútbol mundial. Pero se venía lo mejor para el defensa. Apenas 2 temporadas le bastaron en el Barcelona para ganarse un lugar indiscutible en la selección española, y la cosa siguió con un debut en el Mundial de Sudáfrica 2010. La selección española, con Piqué como titular indiscutible, avanzaba en el torneo mostrando una solidez defensiva brutal, y para rematar, España se coronó campeona del mundo. Piqué, con apenas 23 años, ya tenía en su vitrina lo que muchos jugadores sueñan toda su carrera, una Champions League y un Mundial. Era inminente que se convertiría en uno de los mejores defensas del mundo, diría Vicente del Bosque. Su madurez táctica era impropia de su edad, y la cosa siguió mejorando. En el 2012, España conquistó la Eurocopa con Piqué nuevamente como pilar defensivo, un triplete internacional inédito, Euro 2008, Mundial 2010 y Euro 2012, y el central del Barcelona era parte fundamental de ese éxito. Llegaba el momento clave que en la carrera de Piqué, con la retirada de Puyol en el 2014, el Barcelona necesitaba un nuevo líder en la defensa. Y aquí viene lo mejor, el jugador que muchos consideraban salvado por Puyol ahora tenía que tomar su lugar. La verdad, muchos dudaban que pudiera liderar sin Puyol a su lado, pero estaban equivocados. Piqué no solo mantuvo su nivel, sino que lo elevó, se convirtió en el jefe de la defensa, el organizador, el que daba la cara en las buenas y en las malas, y bajo su liderazgo el Barcelona conquistó su segunda triple corona en el 2015 con una nueva Champions League. Lo que pasó después no tiene explicación. Mientras más crítica recibía por su vida personal o sus comentarios fuera del campo, más respondía Piqué en el terreno de juego, y así fue como temporada tras temporada Piqué seguía sumando títulos al mismo tiempo que crecían las críticas. Era una paradoja constante. Uno de los jugadores más ganadores de la historia era también uno de los más cuestionados, pero la cosa es que con el paso del tiempo ni siquiera las leyendas son inmunes al desgaste. Las últimas temporadas de Piqué con el Barcelona fueron complicadas, su rendimiento comenzó a decaer, las lesiones aparecieron y los errores se volvieron más frecuentes. El Barcelona atravesaba una crisis institucional y deportiva, y Piqué, que había sido parte de la época dorada, ahora vivía sus últimos momentos en el club, pero aún así seguía siendo una voz autorizada, un referente del Barcelona, y no me vas a creer, pero incluso en su peor momento seguía teniendo destellos de genialidad. Esa es la diferencia entre un buen jugador y una leyenda. Era obvio que el final se acercaba y Piqué lo sabía. A los 35 años, con el cuerpo pidiendo descanso y el rendimiento ya no al mismo nivel del mismo que exigía, tomó una decisión valiente. Decidió retirarse a mitad de temporada en el 2022 cuando sentía que ya no podía dar el 100%. En su último partido en el Camp Nou, Piqué recibió un homenaje a la altura de su legado. Lágrimas, aplausos y el reconocimiento unánime en una carrera extraordinaria, y a partir de ahí quedará para siempre el legado de Gerard Piqué: 3 Champions League, 8 títulos de liga, un mundial, una Eurocopa, y es una carrera que habla por sí sola, pero su legado va más allá de los títulos. Piqué redefinió el papel del defensa central moderno, no solo para destruir, sino para construir, no solo para defender, sino para iniciar el ataque. Pasó de ser una promesa descartada a una leyenda indiscutible, y aquí viene lo mejor de su historia. Piqué demostró que las segundas oportunidades existen, que a veces el rechazo puede ser el primer paso hacia la grandeza, que volver a casa no es un retroceso, sino una oportunidad para crecer. La verdad es que pocos jugadores han generado tantas opiniones divididas como Piqué, amado por unos, criticado por otros, pero respetado por todos, porque al final los números no mienten y los títulos tampoco. Y mira lo que pasó con aquel chico que el Manchester United no consideraba suficientemente bueno para la Premier League. Terminó siendo parte del mejor Barcelona de la historia y de la mejor selección española de todos los tiempos. Es increíble, pero cierto. Aquel defensa que muchos consideraban el peor del mundo se retiró como uno de los mejores de su generación. ¿Te acuerdas que al inicio te conté que lo llamaban el peor defensa del mundo? Pues resulta que la historia ha puesto todo en su lugar. No hay debate sobre su calidad cuando analiza su trayectoria completa. Obviamente tendrá sus detractores siempre, pero ninguno puede negar su lugar en la historia, y así fue como
aquel niño de la Masía que tuvo que irse para crecer, regresó convertido en hombre para hacer historia, de promesa infravalorada leyenda indiscutible, de segundo plano en Manchester a protagonista en Barcelona. Al final las leyendas no nacen, se hacen, y Gerard Piqué se hizo a sí mismo, contra todo pronóstico, contra toda crítica, contra toda duda. Pero ¿tú qué piensas? ¿En verdad se merecía todas las críticas? ¿En qué lugar de la historia lo pones? Deja en los comentarios. Te leo.